Riohachi. Ayer habrás seguido los dos actos que tuvieron que ver con los 25 años que nos separan del atentado a la AMIA. Por un lado, los familiares de las víctimas y por otro lado, las autoridades de la comunidad judía y el gobierno de la nación. En principio, pobre de un país donde sus autoridades generan un acto paralelo, porque siempre el principal será el de los familiares de las víctimas. El otro es pura formalidad. Pobre de un país donde se espera durante décadas el juicio por el encubrimiento y es el gobierno el que se encarga del segundo encubrimiento, el que retira apenas asume en diciembre de 2015 al Estado como querellante, saca a sus abogados y deja que el juicio muera de muerte natural. Todos los jueves en Comodoro Pi, durante meses, meses y meses, ninguna cobertura de la prensa hegemónica, ninguna cobertura de la prensa mediática para el juicio más esperado, el que podía encender la llama de la verdad frente a tanta oscuridad. Y entonces aparece Irán como el demonio que, empujado por Estados Unidos e Israel, es algo así como el dato más importante al que echa mano la República Argentina, pero lo hace por encargo, lo hace por orden de la CIA y el Mossad, como lo viene planteando desde hace tantísimo tiempo, desde un servicio de inteligencia local servil hecho a la medida de lo que pide Estados Unidos y el Mossad, por supuesto, a la medida de las relaciones carnales de Carlos Saúl Menem y a la medida de las relaciones carnales de Mauricio Macri. Entonces hay que tomarnos unos minutos y contar cuál sería nuestra hipótesis sobre el porqué de tanto encubrimiento, porque eso todavía, a esta altura del partido, es lo que se sostiene el enorme grado de impunidad que los verdaderos autores de esta historia tienen y seguramente hasta nuevo aviso tendrán. Vamos a comenzar por lo siguiente. Hay una relación muy larga, muy vieja, entre instructores militares argentinos y vendedores de armas de Israel. Israel es el sexto proveedor de armas del mundo y generalmente se ocupa de venderle armas al que nadie le vende. Por ejemplo, a la Sudáfrica del apartheid. Y así sucesivamente. Se ha encargado de negocios más o menos limpios y también de los más sucios. A finales de la década del 70 estalla en Nicaragua la revolución sandinista. Gobierna en los Estados Unidos Jimmy Carter. Cuando Carter pierde las elecciones y asume Ronald Reagan, Reagan se encarga junto con Thatcher y Juan Pablo II de la restauración conservadora que va a terminar con la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, que era algo así como el enorme objetivo que perseguían los tres. Y Reagan no soportaba el hecho de la posibilidad de una nueva Cuba en América Central y pretendía terminar, sea como sea, con los sandinistas en Nicaragua. Entonces convoca al Parlamento, pretende hacerlo legal y no tiene mayoría republicana, sobre todo en el Senado. Pierde la votación y no puede asistir de manera legal como Estado a los contras. Muy bien. Y entonces, ¿qué pone en marcha? Un formato ilegal para que lleguen los instructores militares que organicen la contra y armas. Las armas las pone Israel y los instructores militares los pone la dictadura argentina. Argentina había tomado como manual de estilo lo que habían hecho los franceses en Argelia y a partir de ese momento la tortura como parte central, como eje
del interrogatorio, la desaparición de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros exportamos a finales de la década del 70 a Nicaragua, a Guatemala, a El Salvador, lo mismo que nos vendieron los franceses. Pero ahora lo hacíamos trabajando para Ronald Reagan. Nosotros poníamos los instructores militares y aparecía Israel con las armas. Muy bien. Cuando fue asesinado Arnulfo Romero, el obispo Arnulfo Romero, beatificado por Francisco, generó una gran duda la fecha elegida por sus asesinos, porque fue un 24 de marzo, y nunca se supo si era una suerte de homenaje tardío al golpe de 1976, ejecutado por los mismos hombres que llevaron a cabo la instrucción de lo que era la doctrina francesa, pero con uniformes argentinos. Primer paso, entonces, de la unión de quienes vendían armas, no en nombre de Israel, pero sí armas israelíes, y los instructores militares argentinos. Segunda historia. Ahí es donde la cosa se hace más visible, porque seguramente, si vos andás por los 50 y monedas, te acordarás de mediados de la década del 80, el caso Irán-Contras, la declaración de Oliver North, aquel militar después convertido en comentarista político televisivo, y la aparición otra vez de argentinos e israelíes en esta historia. Estalla la guerra entre Irán e Irak, década del 80. Bien, resulta que Estados Unidos, junto con la mayoría de los países europeos, sus socios de toda la vida, apoyan a Irak. Lo hacen de manera abierta, son parte de ese apoyo, colaborando con todo lo que pueden de manera indirecta, no enviando tropas, pero sí de manera indirecta. Infraestructura, armas, combustible. Pero resulta que de manera absolutamente ilegal, tan ilegal como ilegítima, los que apoyaban a cara descubierta al gobierno iraquí le vendían armas, Estados Unidos e Israel, a Irán. Cosas que tienen que ver con esta historia geopolítica, donde prácticamente en ninguno de estos sucesos hay buenos. No. Bueno, muy bien, pero no lo pueden hacer por derecha. Y entonces aparece nuevamente esa vieja sociedad entre vendedores de armas israelíes y militares argentinos. En este caso suceden un par de historias muy particulares, como un avión argentino con armas israelíes que iba hacia Irán y cuando atraviesa cielo soviético es derribado. Y ahí aparecen las pruebas, porque nos podemos enterar de lo que había adentro del avión, quién lo tripulaba, desde dónde había partido. Muy bien. Segunda historia en la que aparecen vinculados los dos. ¿Y por qué se llamaba Irán-Contras? Porque lo que hacía Oliver North era venderle armas a Irán, esa guita que se recaudaba la depositaban en bancos suizos y con esa guita se apoyaba a los contras nicaragüenses, y esos contras nicaragüenses tenían armas israelíes y tenían instructores militares argentinos. Como ven, la sociedad es larga. Después dicen que los muchachos, claro, quedaron como una especie de matrimonio, no tenían laburo, y algo que sucede a partir de principios de los 90 los coloca otra vez en la superficie.
comienzan a operar dentro de la guerra de los cárteles en Colombia y bancan con armas e instructores a Escobar Gaviria, al cártel de Medellín. Cuando lo matan a Escobar en 1993, ¿y a dónde pudo venir su viuda con su hijo y con su hija? Claro, a la República Argentina. Muy bien. A vivir tranquila, escondidos en Nordelta. Y su hijo, Juan Pablo, pasa a la escuela Ort de la comunidad judía a hacer la escuela secundaria. Qué casualidad, ¿no? A vivir en la Argentina y a quedar a resguardo de la comunidad judía en las escuelas Ort. Claro, esa sociedad que vendía armas israelíes y que ponía a disposición de quien lo necesite instructores militares argentinos, seguía laburando a pleno. ¿Cuándo vuelven a operar? Otra vez. Bueno, guerra de los Balcanes. Tiempos de Carlos Saúl Menem. Tráfico de armas a la ex Yugoslavia y a Ecuador. Con relación a la ex Yugoslavia, ahí es Clinton el que necesita operar de manera ilegal. Y es otra vez Juan Pablo II el que se suma a esta historia, porque ellos no querían tener en el corazón de Europa un gobierno musulmán. Y entonces a Croacia había que darle las armas que no tenía. Otra vez, israelíes y argentinos que siguen laburando juntos. Como Estados Unidos no lo puede hacer por derecha, Clinton le pregunta a la CIA, che, pero ¿cómo se puede hacer esto? Ah, bueno, hay gente que desde hace un rato largo trabaja para nosotros, desde finales de la década del 70 que lo viene haciendo, así que quédate tranquilo que levantamos un teléfono y ya los tenemos otra vez acá. Y eso sucedió. Como ven, hay una historia larga que une a las partes. Muy larga, muy larga. ¿Qué fue necesario hacer para que no quedara la evidencia de las armas que faltaban en la Argentina y que habían sido parte de los envíos a Croacia y a Perú? Bueno, y a Ecuador, perdón, en su guerra con Perú. Bueno, volar fabricaciones militares de Río Tercero. Por eso, muchos investigadores, algunos como Horacio Lutzky, como Larry Levy, ponen arriba de la mesa todas estas historias sin cerrar jamás la verdad, sino contribuyendo a que nos hagamos más preguntas, pero en otra dirección. Y dicen que hay que tener en cuenta un triángulo. Atentado a la embajada, atentado a la AMIA y en el vértice la voladura de Río Tercero. Cuenta la leyenda, muchos compañeros periodistas cordobeses lo afirman una y otra vez, que esa mañana un avión Hércules pedía pista en cualquiera de las bases aéreas de Córdoba, portando, algunos dicen, cerca de 1000 ataúdes, que era lo que se suponía podía llegar a generar la voladura de Río Tercero. Por suerte, un milagro frenó que el pueblo desapareciera por completo, se encapsulara el desastre y murieran menos de 10 personas. Pero como ves, nada tiene que ver la reproducción del conflicto histórico de Medio Oriente 2 veces en Buenos Aires, cuando hablamos de embajada y hablamos de AMIA. Siguiendo esta pista, podríamos decir que aquellos que vos entendés son los enemigos, la pista iraní,
Resulta que israelíes y argentinos le vendían armas por orden de Estados Unidos en la guerra con Irak. No se entiende bien el porqué de esas bombas en Buenos Aires entonces. Como frutilla del postre, finales de la década del 80, campaña electoral de 1989, Carlos Saúl Menem candidato, y una oferta, el Cóndor 2, misiles que habían sido desarrollados en la Argentina alfonsinista y que habían sido congelados por Estados Unidos. En aquel momento se decía que la Argentina de Alfonsín, tapa de la revista El Porteño, le vendía armas a Irán, también de manera ilegal, y habían sido descubiertos algunos containers en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Es intrincado todo, es complejo. Yo ya a esta altura del partido no sé a dónde te quedaste en mi relato. Si me seguiste y esto lo escuchás por primera vez, y sí, claro, habrá que ir a Radio CUT, habrá que ir a la página de Radio H, volver para atrás e intentar armar bien el rompecabezas. Bueno, ¿qué pasó con el Cóndor 2? Dicen que hay una oferta de Mario Rotundo, que era el tesorero de la campaña de Menem, y que hay una venta por $70 millones. Guita que se comieron en la campaña y 3 o 4 vivos. Pero cuando llega el tiempo de las relaciones carnales, o sea, cuando aparece Cavallo y de la mano de Cavallo el Fondo Monetario Internacional, o si querés al revés, cuando aparece el Fondo Monetario Internacional y de la mano del fondo llega Cavallo, se vuelve a congelar el Cóndor 2 de la misma manera que había sucedido con Raúl Alfonsín. Y mucho menos, si el destinatario era Muammar Gaddafi. Otra leyenda. En la última reunión de no alineados, a la que va Menem solo para retirar a la República Argentina de ese movimiento de tercera posición, que fue fundado, entre otros, nada más y nada menos que por Perón, y cuando digo nada más y nada menos lo digo en función de ese Carlos Saúl Menem, que aparentemente, en ese momento, respondía a la historia del Partido Justicialista, que tiene dentro de su acervo, de su Biblia, como dato histórico en cuanto a las relaciones internacionales, el ni yanquis ni marxistas, y ahí la tercera posición. Bueno, Nasser y compañía arman, lejos de Washington y lejos de Moscú, países no alineados. Bueno, ahí vamos para decir no volvemos nunca más, porque respondemos ahora sí al alineamiento directo con la Casa Blanca. Cuentan que Gaddafi le dice a Menem, ¿y el Cóndor 2? No, ¿sabes qué pasa? No, en realidad no era lo que aparentaba. Y Gaddafi le dice, a mí no me interesa lo que era. Yo lo necesito para disuadir a mis enemigos. Tienen que saber que lo tengo, aunque sea una cáscara vacía. Pero el Cóndor 2 nunca llega. Y entonces, bueno, como ven, un montón de historias que tienen que ver con tráfico, con traficantes, con Monser Alcázar. ¿Te acordás de Monser Alcázar? Bueno, mirá cuántas historias y todavía no llegamos a poder observar la presencia de iraníes en todo esto. Hay un libro que te recomiendo, entre muchos, entre muchos. La Nata y Joe Goldman armando un excelente libro, quizás el primer gran libro sobre el atentado a la embajada, que sostiene a los gritos, yo no sé si por primera vez, pero por lo menos
con llegada masiva, que la Trafic nunca existió, que nunca apareció ningún resto de la Trafic, que siempre en los atentados de coche bomba lo que aparece es alguna parte sustancial, y acá no apareció ni una esquirla. Lavaqué, que era, me parece que era el abogado, bueno, de uno de los principales acusados de lo que era la pista iraní, me sale Rabani, pero habría que buscarlo. Le pide a Nisman, aparece Nisman, le pide a Nisman que excave. Dale, excava en la puerta de la AMIA, a ver si aparece la Trafic. Nada, el tipo se niega. Meses después, aparece Macri con una maquinaria destinada a poder desde la superficie encontrar a metros y metros y metros de profundidad, y esta maquinaria estaba destinada a terminar las obras del arroyo en la Juan B. Justo, y podía servir perfectamente, si no querías excavar, para encontrar los restos de la Trafic de la mano de este detector. Y se niega por segunda vez Nisman. Nisman, que siempre hizo todo lo que le pidió la embajada norteamericana en Buenos Aires. Siempre. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que no sabemos, que es muy difícil establecer nombres y apellidos, pero que gran parte de esta historia estaba encerrada en Menem, en Beraja, en Corach, en Delfino Palacios. Ahí está el asunto. Y lo que hizo Mauricio Macri apenas asumió fue matar el juicio por encubrimiento. El que podía tener la llave para abrir las puertas del camino a la verdad. Pero insistir con la pista iraní es insistir con la impunidad. Siempre te decimos que todos los secretos del presente y el pasado están todos los secretos del presente y el futuro están guardados en el pasado. Bueno, en esta historia mucho más todavía. Muchísimo más todavía. Hay que meterse. Hay mucho material y da la sensación que es el momento de revisarlo para hacernos más preguntas, para seguir atando cabos, pero para entender que la pista iraní es una forma para establecer impunidad, para congelar la verdad, porque en esto está metido Estados Unidos, están metidos los traficantes de armas de Israel, están metidos hombres de las tres armas en la República Argentina y mucho político de entonces, y claro, por supuesto también para que callen muchos dirigentes de la comunidad judía, como Beraja, que no casualmente esta semana quedó absuelto en la quiebra del Banco Mayo. Se dice que al señor Beraja se le puso mucho dinero desde el Estado, algunos llegan a hablar de 200 millones de dólares, tiempo del 1 a 1, para salvar al Mayo a cambio de silencio. Bueno, no se pudo. También se dice que la mamá de la gobernadora de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, que trabajaba en el Banco Mayo, cuando el banco ya se sabía perfectamente, tenía camino de quiebra, cuando llegaban empresarios con montos importantes a generar nuevas cuentas, ella les decía, no es por ahí. Tenemos una mesa de dinero que paga mucho más. Y entonces esa guita no era parte de la quiebra. Se licuaba en otro negocio.
Bien, mirá vos, cuánta ramificación, porque si la mamá de María Eugenia Vidal laburaba para Veraja del Banco Mayo, y sí, claro, tengo que salvarlo a Veraja porque por ahí cae la mamá de Heidi. Todo esto alrededor de Embajada y AMIA, y familiares que están buscando verdad. Esto que yo te acabo de citar es nada más que un montón de pistas más o menos ordenadas que intentan contarte qué lejos estás de la verdad. Qué lejos estás de la verdad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, muy simple. El poder real construye un muro, de ahí no pasás y se acabó. Iraníes, 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 y vas repitiendo por la vida zócalos de TN. Bueno, no es tan así la cosa. Y por eso la gran división entre familiares, dirigentes y hombres del gobierno. Eh, Hay muchas más historias, porque no podemos olvidarnos que esta semana, en una especie de, qué sé yo, ya no sé cómo llamarlo, pero es casi el acto de servilismo más grande que tuvo la Argentina en mucho tiempo con el imperio, aparece Macri y por decreto dice, grita, enuncia, califica y bautiza a Hezbollah como grupo terrorista. Eso excede la calificación de grupos terroristas que Naciones Unidas tiene de manera ordinaria y cotidiana. Y solamente son 4 o 5 naciones, Israel, Estados Unidos, Canadá y un par más, los estados que le dan bola a ese pedido de Estados Unidos. Ahora, cuando nosotros decimos es un grupo terrorista, como en los 90 compramos un conflicto que no nos pertenece. Abandonamos nuestro viejo criterio de neutralidad y de intentar, si se puede, ser puente de paz. Ahora, si somos parte del conflicto, bancate la que venga, porque sos parte del conflicto. Cuando Menem envía las 2 naves a la primera invasión al Golfo, lo hace sin que el tema pase por el Congreso, que pedía también a gritos que se debate el asunto, porque así lo plantea la Constitución Nacional. Es el Congreso el que dice sí o no a la actuación argentina en un conflicto bélico. Y entonces lo que se planteó es que esas naves no iban a participar de ningún ataque, no, que solamente iban a hacer como una especie de aduana en el mar para que no pueda haber triangulación de venta de petróleo a través de buques comerciales iraquíes. Cuentan los compañeros de Telam, que eran los únicos periodistas que pudieron subir a esas 2 corbetas, que el laburo que teníamos nosotros era de buscaminas. Éramos carne de cañón y podíamos volar por el aire en cualquier momento. Estábamos en medio del conflicto bélico. En medio del conflicto bélico. Bueno, suceden 3 cosas. El asesinato de Menem Jr., atentado a la embajada, atentado a la AMIA. Algunos colocan esas 3 acciones en manos de aquellos que no pueden soportar que un presidente argentino de origen árabe los traicione en el marco de las relaciones carnales y en su entrega
política en virtud de los beneficios económicos de 180.000 millones de dólares de deuda para sostener durante una década la convertibilidad, había que tener en cuenta que habían sucedido cosas muy pesadas. Insisto con el concepto, todos estos minutos que hemos invertido no es para que vos entiendas que lo que se dijo aquí es verdad revelada. No, es para que construyas una hipótesis nueva, para intentar correr el velo y poner en duda, una vez más, la pista iraní, colocar en el centro de la escena la pista siria o la que se te ocurra. Pero acá hubo un pase de cuentas por 2 de traficantes de armas que jugaron con fuego. Y así le fue, en el caso de estos 2 atentados, a más de 100 personas, que quedaron como siempre en el medio de esta historia. Por eso el encubrimiento. ¿Te das cuenta? Por eso el encubrimiento. Por eso el encubrimiento. Por todo esto que te hemos contado. Porque entran y salen los gobiernos, sus testaferros, y no es cuestión de que esto se sepa en el marco de un juicio oral y público. Para eso son poder real, para gozar de impunidad. Si no, no serían poder real. Bueno, metete en la historia. No es un dato menor en nuestro pasado reciente, los 2 atentados y la voladura de Río Tercero. No es un dato menor el rol de la Argentina en Centroamérica a pedido de Reagan a fines de los 70, principios de los 80, porque ese fue el dato que lo convenció a Galtieri que si se tomaba la decisión de recuperar las islas, hablamos claro de Malvinas, el 2 de abril de 1982, Reagan seguramente iba a tener una actitud como mínimo de mediador entre las partes, porque se le debían muchos favores. Muchos favores. Y entonces el hombre jugó a que su viejo gran aliado le iba a dar una manito en esta historia. Primó, qué sé yo, 5 siglos de relación con Gran Bretaña y el momento de luna de miel que vivían Reagan y Thatcher para sembrar de neoliberalismo, como mínimo a Occidente, y después cargarse a la Unión Soviética. Decía Perón que la única política que importa es la política exterior, que el resto es cabotaje. Que si yo no entiendo la política exterior, no podré entender lo que pasa fronteras hacia adentro. Bueno, de eso se trata. Metete en este tema, no es fácil, no es imposible, pero hay que destruir los estereotipos de una verdad contada por encargo, que no es tu verdad como nación, ni mucho menos, que utiliza a la República Argentina de Macri, que por supuesto dista mucho de ser una nación independiente, que la utiliza para hacer el trabajo sucio y andar gritando por ahí hipótesis falsas de la pista iraní. Dale, métete a laburar de ciudadano, como dice Víctor Hugo, no viene mal, al contrario, vas a sentir que podés descubrir y que seguramente hay cosas que o te olvidaste, depende de tu edad, o nunca escuchaste, y que en estos 35 minutos, más o menos, te fuimos ordenando. Argentinos e israelíes apoyando a los contras, Irán contras,
Oliver North, el rol de ese grupo vendiéndole armas a Escobar Gaviria, el rol de ese grupo vendiéndole armas a Croacia y a Ecuador, Río Tercero. Métete, hay mucho material y hay que eludir al mensaje oficial, porque el mensaje oficial lo único que hizo desde que asumió fue encubrir el encubrimiento, que es algo así como el segundo atentado. 3 horas de radio, palabra nacional, estamos juntos hasta las 5 de la tarde y hoy la música la pone Arbolito.